A esta hora nos acompaña el próximo ministro de Hacienda, el señor José Antonio Ocampo. Ministro, gracias por atendernos. Bienvenido. Empecemos por el tema del día sin IVA. ¿Se van a acabar los días sin IVA en el gobierno de Gustavo Petro? ¿Y cuál sería la razón? Sí, nosotros vamos a terminar con el día sin IVA. Creo que no ha sido un buen mecanismo. Tiene un costo fiscal, como es obvio. No favorece a los hogares más pobres de Colombia e incluso favorece a muchas importaciones. Y por ese motivo, digamos, no se justifica dar ese beneficio tributario. Ministro María Antonia Calle, entonces, ¿qué va a pasar con el próximo día sin IVA que está programado el 2 de diciembre? ¿Se va a cancelar? Sí, vamos a cancelar. Se va a cancelar. Entonces, ¿qué le pueden responder a esos comerciantes que, bueno, recordemos que el pasado día sin IVA dejó ventas de 10,6 billones de pesos? ¿No es un sinónimo de reactivación o cómo lo ven ustedes? No, la reactivación no tiene nada que ver con el día sin IVA. Por lo tanto, digamos, la reactivación se ha dado, esperamos que continúe, pero no el mecanismo del día sin IVA con las inmensas necesidades fiscales que tenemos no tiene justificación. Ministro, ¿cómo van a manejar la alta inflación? Que entendemos también es un fenómeno pues mundial, pero la inflación anual colombiana está en el 9,07% y que golpea tan duro el bolsillo de los colombianos, especialmente en los alimentos. ¿Qué están pensando con respecto a eso? Bueno, esperamos en primer lugar analizar si agregamos algunos recursos a los subsidios a los hogares pobres y vulnerables para compensar por el aumento en el precio de los alimentos y especialmente para combatir el hambre como un objetivo esencial del nuevo gobierno. Ministro, y con respecto a las tasas de interés, ¿usted cree que es necesario que, digamos, sigan aumentando? Antes de pandemia 4%, en tiempos más difíciles 1,75%, pero ya superaron, digamos, la cifra prepandemia, está ahora en 7,5%. Espero que se realice, es que la inflación va a comenzar a bajar después del pico al cual ha llegado. Y creo que eso es correcto, ya se observan tendencias internacionales en ese sentido. Por ejemplo, hoy estaba leyendo artículos sobre cómo la inflación se ha moderado en Asia. Hay que recordar que aunque la tasa de interés del banco ha subido al 7,5%, de todas maneras sigue siendo inferior a la inflación. Por lo tanto, la tasa de interés sigue siendo negativa en términos reales y por lo tanto, digamos, en el sentido moderado. Doctor Ocampo, otro de los grandes temas tiene que ver, por supuesto, con la reforma tributaria. Todo el país literalmente está hablando de esto. Ustedes esperan recaudar 50 billones de pesos aproximadamente, pero ¿cómo va a ser? Digamos, ¿qué podemos esperar? ¿Cuándo la van a presentar finalmente? Adelántenos algo. Digamos, la reforma, como lo ha anunciado el presidente electo, se va a concentrar en el impuesto de renta a personas naturales de altos ingresos. Ese es el objetivo básico, de que contribuyan más a la economía y al financiamiento, sobre todo pues de los programas sociales que tiene que emprender el nuevo gobierno. En el caso de las empresas, estamos analizando, digamos, la posibilidad de eliminar el grueso de los beneficios tributarios, incluso porque eso permitiría eventualmente comenzar a reducir la tasa total de tributación de las empresas. En el caso del IVA, pues no vamos a tomar muchas acciones. Ya ustedes comenzaron preguntándome por el día sin IVA, esa es una de las acciones, y estamos analizando otras, pero muy poquitas. En todo caso, lo que se haga no va a afectar a hogares pobres y vulnerables, porque el objetivo claro de toda la reforma es no afectar a esos hogares. Doctor Ocampo, ¿y las pensiones altas, digamos las más altas, serían gravadas? Estamos viendo cómo se hace exactamente para gravar los ingresos más altos, y vamos también a proponer un impuesto al patrimonio a las personas naturales, no a las empresas. Esas son algunas formas y obviamente el impuesto al patrimonio pues afectará prioritariamente a sectores de altos ingresos. Digamos, eso es parte de un compromiso social, en otras palabras. O sea, estamos diciendo a los sectores de altos ingresos también les conviene tener un país más equitativo. Ministro Ocampo, entonces, para usted, ¿qué es una persona de clase media que debe de ser gravada? Es una buena pregunta, pero digamos, más bien se lo pondría de la siguiente manera. Hay muchas personas
que ganan, digamos, 10 millones de pesos y dicen que son clase media. En Colombia no son clase media, son clase, digamos, media alta o incluso en algunos casos clase alta. Bueno, y con esta reforma la idea es financiar programas sociales. ¿Cuáles de esos se van a mantener? No sé, devolución del IVA, ingreso solidario. Bueno, digamos, Familias en Acción es un programa que se mantendrá. De hecho, el día sin IVA se podrá, o perdón, la revolución de IVA podrá consolidarse dentro de ese programa. Ingreso solidario, pues tendremos que analizar cuál es la magnitud. Y además, yo creo que es posible conjugar esos dos programas en uno solo. Pero también está otros programas que esperamos impulsar, incluso como le mencioné, una compensación adicional a los hogares de bajos ingresos por el alto precio de los alimentos. Y está, por supuesto, el programa de adulto mayor que vamos digamos, a generalizar a lo largo del gobierno. Ministro, entonces, para claridad, la devolución del IVA se mantendría. La devolución del IVA a los hogares pobres sería integrada al programa de subsidios directos a esos hogares. Es que la multiplicación de programas no tiene mucho sentido y más aún hay mucha gente que ha analizado la devolución del IVA y dice que no está llegando bien. Por lo tanto, hay que consolidarlo entre otros programas que estén bien focalizados. También está el impuesto del 4 por mil. ¿Qué va a pasar con este? Se va a mantener. No hay forma de reemplazarlo. Bueno, y para usted, ¿qué tan elevada está la deuda desde el punto de vista del nuevo gobierno? ¿Y qué van a hacer para bajarla? Bueno, la deuda está por encima de la regla fiscal y por lo tanto al gobierno de Petro le tocará, digamos, ajustar las finanzas públicas para cumplir la regla. Ese es uno de los retos que tendré, digamos, como ministro de Hacienda de la Administración. Y eso lo que significa es que digamos, hay que completar el ajuste fiscal al mismo tiempo que se comienzan los nuevos programas sociales. Esa es la importancia de la reforma tributaria. Ministro, ya para ir terminando, concluyendo, sin duda su nombramiento, su trayectoria, da mucha tranquilidad a los mercados, a los sectores. ¿Qué le dice usted a ellos? ¿Qué significa su nombramiento? Bueno, yo he aceptado ese nombramiento como parte, si se quiere, del acuerdo nacional que ha anunciado el presidente electo. Digamos, yo no he pertenecido a su movimiento político, pero he querido participar dentro de ese enfoque, digamos, del acuerdo nacional. Entonces, yo espero que genere la credibilidad necesaria para avanzar en una sociedad, en un país que siga desarrollándose y al mismo tiempo lo haga de manera más equitativa. Gracias, ministro. Es el próximo ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, a usted muchas gracias.